A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo una era que parece tan lejana, tan llena de fe, de espadas, terminó dándole forma al mundo en el que vivimos hoy? Es una pregunta increíble, ¿no? Porque, aunque no lo parezca, los ecos de ese tiempo, bueno, todavía se escuchan y muy fuerte. Para entenderlo, vamos a hacer un viaje a un tiempo de cambios, monumentales. Hablaremos de las cruzadas y del fin de la Edad Media. Y créanme, este es un recorrido que nos va a llevar desde un mundo de señores y siervos, el feudalismo, hasta el nacimiento de una idea revolucionaria, el humanismo. Ok, primero lo primero. Para entender la magnitud del cambio, tenemos que saber cómo eran las cosas antes, cómo funcionaba el mundo en esa época. Así que bueno, metámonos de cabeza en la lógica del mundo feudal. Imagínense una pirámide, una bien rígida. Así era la sociedad feudal. Arriba de todo, claro, estaban los reyes. Pero ojo, no eran todopoderosos como en las películas. Tenían que negociar todo el tiempo. Justo debajo tenías a los señores y al clero, que eran los que de verdad movían los hilos, porque controlaban la tierra, y la tierra era poder. Luego venían los guerreros, súper importantes porque, bueno, se vivía en guerra constante. Y en la base, sosteniendo todo este sistema, estaban los siervos, la inmensa mayoría de la gente que básicamente trabajaba la tierra a cambio de protección. Y aquí está la clave de todo de verdad. La tierra. La tierra lo era todo, absolutamente todo. La vida entera giraba alrededor del feudo. ¿Y qué era el feudo? Pues un pedazo de tierra que un señor le daba a un vasallo, a cambio claro de lealtad y de que fuera a pelear por él. Este sistema era el motor de la economía, de la sociedad, de la política, de todo. Definía quién eras, qué podías hacer y literalmente a quién le debías la vida. Y justo en este mundo, un mundo obsesionado con la tierra y con la lealtad, surge un llamado. Un llamado que, sin que nadie lo supiera en ese momento, iba a poner todo de cabeza. Hablemos entonces de la convocatoria a las cruzadas. Resulta que por allá a finales del siglo XI, el Papa Urbano II hace un llamado que retumba por toda Europa. Les dice a los reinos cristianos, oigan, hay que ir a recuperar Tierra Santa. Y con eso, ¡pum!, arrancan casi 2 siglos de expediciones militares. Pero, seamos claros, no todo era fe y devoción, para nada. Detrás de todo eso había una ambición gigantesca por conseguir más tierras, más riquezas y sobre todo controlar las rutas comerciales con Oriente, que eran una mina de oro. Y bueno, los resultados de estas primeras expediciones fueron de todo un poco. Hubo una, la llamada Cruzada de los Pobres, que fue un desastre total, puros campesinos que ni siquiera llegaron. Pero luego vino la primera cruzada, la de los nobles, y esa sí que fue un éxito. Lograron tomar ciudades importantísimas como Antioquía y, la joya de la corona, Jerusalén. Después de eso, las cosas se complicaron. Las siguientes cruzadas fueron un sube y baja de fracasos y algunas victorias, que demostraron lo increíblemente difícil que era mantener el control tan pero tan lejos de casa. Porque la idea no era solo ir, conquistar y volverse, no, el plan era quedarse. Y así es como nacen los llamados estados cruzados. Piensen en ellos como pequeños reinos feudales de Europa, pero trasplantados en medio del Levante. El problema, y esta es la clave de por qué todo fue tan complicado, es que estos reinos estaban rodeados, completamente rodeados por poderes musulmanes. Esto los hacía súper vulnerables y claro, defenderlos costaba una fortuna. Todo ese esfuerzo gigantesco por mantener esos estados, más otras cosas que estaban pasando en Europa, empezaron a romper las costuras del viejo mundo medieval. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intensa. Entramos a la tercera parte, un mundo en plena crisis. Y cuando digo crisis, me refiero a una crisis con mayúsculas, una que llegó de la forma más terrible que se puedan imaginar. A partir de 1348, la peste negra simplemente barrió Europa. Se llevó por delante como mínimo a 1/3 de toda la población. 1/3. Es una escala de muerte que hoy ni siquiera podemos concebir. Pero ojo, la peste no llegó sola. El siglo XIV fue literalmente la tormenta perfecta. Primero, las cosechas fallaron por todos lados, causando hambrunas terribles. Después, llega la peste negra y golpea justo en la base del sistema, los siervos, los que trabajaban la tierra. El resultado, un colapso económico total. De repente, no había gente suficiente para trabajar, y un sistema basado en la tierra, sin nadie que la trabaje, pues simplemente se vino abajo. Y como suele pasar, de las cenizas de la catástrofe, algo nuevo empezó a nacer. El viejo orden feudal estaba herido de muerte. El poder empezó a cambiar de manos.
Los pocos trabajadores que quedaban ahora podían exigir mejores condiciones. Los siervos empezaron a irse del campo a las ciudades. Y ahí en las ciudades, una nueva clase social, los comerciantes, los banqueros, se hizo increíblemente rica y poderosa. De repente, el poder ya no estaba solo en la tierra, ahora estaba en el dinero, en el comercio, estaban haciendo una forma de pensar totalmente diferente. Y claro, un cambio tan grande en cómo funcionaba el mundo tenía que venir acompañado de un cambio en cómo la gente pensaba. Y vaya que lo hubo. Entramos así en la cuarta parte, el amanecer del humanismo. A ver, ¿qué es esto del humanismo? Bueno, fue un movimiento intelectual que explotó en Italia y que proponía algo radical: mirar el mundo de otra manera. La inspiración ya no era solo la teología medieval, no, ahora la gente se volvió loca por los textos antiguos, por la filosofía y la literatura de los griegos y los romanos. El foco se puso en el ser humano, en su potencial. A esto le llamaron humanitas, que es básicamente la idea de que podemos ser mejores, de que podemos alcanzar la excelencia a través del estudio y de la razón. Esto fue un giro de 180 grados. Piénsenlo así. El pensamiento medieval te decía que tu vida en la Tierra era solo una prueba para la vida eterna. En cambio, el humanismo te decía, hey, usemos la razón, el pensamiento crítico. Se pasó de una mentalidad donde tenías que aceptar tu lugar en el mundo sin cuestionar a una donde se celebraba la dignidad de la persona, su capacidad de decidir y de actuar para mejorar el mundo. Fue, de verdad, una revolución sobre nuestro lugar en el universo. ¿Y cómo se esparcieron estas ideas tan revolucionarias? Bueno, por dos cosas fundamentales. Por un lado, genios como Petrarca o Boccaccio que desempolvaron todos esos textos antiguos y los pusieron de moda otra vez. Y por otro, algo que cambió el juego para siempre: la imprenta de Gutenberg. De un día para otro, los libros se podían copiar masivamente. El conocimiento empezó a viajar a una velocidad de locos. Esto, en la práctica, le quitó a la Iglesia el monopolio de la información. Muy bien, hemos visto de todo. Batallas por tierra, peces que arrasan continentes, una revolución en el pensamiento. Y toda esta historia nos deja con preguntas. Preguntas que, increíblemente, siguen muy vigentes hoy y que nos obligan a pensar en nuestro propio mundo. Primera pregunta para reflexionar. ¿Las cruzadas fueron de verdad por pura fe, por puro fanatismo religioso? ¿O en el fondo la política y la economía eran los que de verdad mandaban? La historia parece decirnos que muchas veces la religión es la excusa perfecta para conseguir poder y dinero, y si lo pensamos bien, esa dinámica no es que haya desaparecido del todo, ¿verdad? Y esto nos lleva a otra pregunta, una que duele y que se ha repetido a lo largo de los siglos. ¿Es justo que la gente común y corriente pague los platos rotos de las guerras que pelean las élites para su propio beneficio? Los campesinos de esa época respondieron esa pregunta con revueltas violentísimas. ¿Cómo respondemos hoy? Ahora, consideremos esta idea, que es brutal. La dijo mucho tiempo después un pensador llamado Thomas Malthus. La guerra y otros desastres son devastadoramente necesarios para controlar la cantidad de población. Es una frase durísima, ¿no? Pone a la guerra no como un error o un fracaso, sino como una herramienta del sistema. Y con esa idea tan inquietante, cerramos. ¿Dónde vemos hoy los ecos de ese cálculo tan frío? Esa idea de que el conflicto es una forma de manejar los recursos, de controlar a la gente. Quizás la sombra de esa era de fe y espadas es mucho, pero mucho más larga de lo que nos gusta admitir.